Alaska, con sus impresionantes paisajes y su naturaleza salvaje e indómita, encierra en su abrazo helado una saga de significado geopolítico. Pero, ¿por qué Rusia, conocida por sus vastas extensiones, optó por renunciar al control sobre un tesoro de recursos y oportunidades tan valioso? Para comprender este momento crucial en la historia, retrocedamos al siglo XIX, una época en la que Rusia, bajo el liderazgo del zar Alejandro II, enfrentaba una multitud de desafíos tanto en casa como en el extranjero. Rusia lidiaba con dificultades económicas y conflictos internos mientras buscaba extender su influencia por todo el mundo. En medio del panorama del siglo XIX, Rusia se encontraba enredada en una red de dificultades económicas. La nación luchaba con una economía predominantemente agraria, caracterizada por prácticas agrícolas obsoletas y la falta de industrialización. Esta dependencia de la agricultura dejaba a Rusia vulnerable a las fluctuaciones en los rendimientos de los cultivos y los precios del mercado, exacerbando la inestabilidad financiera y obstaculizando el crecimiento económico. Además, el sistema de servidumbre, que vinculaba a los campesinos con los terratenientes en condiciones similares a la esclavitud, sofocaba la innovación y la productividad, perpetuando el ciclo de estancamiento económico. Simultáneamente, Rusia lidiaba con conflictos internos alimentados por el descontento social y político. El régimen autocrático opresivo de los zares fomentaba el descontento entre las masas, lo que llevaba a levantamientos esporádicos y movimientos revolucionarios en todo el imperio. La guerra de Crimea tensionó aún más los recursos y la moral, exponiendo las deficiencias de los sistemas militares y administrativos de Rusia. Además, las tensiones étnicas latentes y las aspiraciones nacionalistas entre varios grupos étnicos dentro del imperio amenazaban con desentrañar el tejido de la unidad rusa. Ante estos desafíos, el zar Alejandro II se enfrentaba a la tarea desalentadora de modernizar y estabilizar Rusia, mientras navegaba por las corrientes turbulentas de la diplomacia internacional. En medio de estos desafíos, Alaska surgió como una carga para los recursos de Rusia. A pesar de sus riquezas naturales, el territorio presentaba desafíos logísticos en términos de gobierno y desarrollo. Remoto, duro y distante del corazón del poder ruso, Alaska resultó ser más un lastre que una fuente de prosperidad. La vasta extensión de Alaska presentaba obstáculos formidables para la gobernanza y el desarrollo efectivos, convirtiéndose en más un lastre para los recursos de Rusia que en una fuente de prosperidad. Su ubicación remota y clima duro dificultaban el transporte y la comunicación, dificultando el flujo de bienes e información esenciales para el crecimiento económico. Además, la escasa población y el terreno inhóspito limitaban la viabilidad de proyectos de infraestructura y esfuerzos agrícolas, sofocando posibles vías de expansión e inversión. Además, la vasta distancia que separa a Alaska de los centros de poder ruso exacerbó los desafíos administrativos, dificultando la aplicación de leyes y el mantenimiento del orden de manera efectiva. La ausencia de una presencia rusa sustancial en Alaska permitió la proliferación de actividades ilícitas, como el contrabando y la caza furtiva, socavando los esfuerzos para regular el comercio y asegurar los recursos del territorio. Además, la dinámica geopolítica de Rusia estaba evolucionando. Las secuelas de la guerra de Crimea tensaron las relaciones con las potencias europeas, lo que llevó a Rusia a buscar lazos más estrechos con Estados Unidos, una fuerza global emergente. La venta de Alaska a Estados Unidos prometía aliviar las cargas financieras y fomentar el acercamiento diplomático con un aliado en ciernes. Y así, en 1867, la historia presenció un acuerdo trascendental. Estados Unidos adquirió Alaska de Rusia por $7.200.000, una transacción posteriormente aclamada como una de las negociaciones inmobiliarias más notables de la historia. Sin embargo, la decisión enfrentó críticas de escépticos en ambas naciones, que ridiculizaron a Alaska como la locura de Seward después del secretario de Estado del país que promovió la adquisición. En Estados Unidos, los detractores argumentaron que la compra de Alaska representaba un gasto imprudente de fondos públicos en lo que percibían como un páramo estéril e inhóspito. Los críticos se burlaron de la adquisición como la locura de Seward, refiriéndose despectivamente al secretario de Estado de Estados Unidos, William Seward, quien promovió el acuerdo. En Rusia, algunos veían la venta como un error estratégico.
lamentando la pérdida de un territorio rico en recursos naturales y de importancia geopolítica potencial. Quedaban dudas sobre las implicaciones a largo plazo de renunciar al control sobre una vasta extensión de tierra, arrojando dudas sobre la sabiduría de la decisión del zar Alejandro II de separarse de Alaska. A pesar de estas críticas, el tiempo finalmente vindicaría la visión y la visión estratégica detrás de la venta, ya que Alaska emergió como un faro de oportunidad y prosperidad para Estados Unidos, mientras Rusia reajustaba sus prioridades estratégicas en otros lugares. La venta de Alaska a Estados Unidos también trajo beneficios significativos a Rusia en ese momento. Económicamente, la transacción proporcionó una inyección de capital muy necesaria en el tesoro ruso, ayudando a aliviar las tensiones financieras y fortaleciendo la estabilidad económica de la nación. Además, la venta permitió a Rusia redirigir su enfoque y recursos hacia otras prioridades estratégicas, incluidos los esfuerzos para modernizar y fortalecer sus capacidades militares y expandir su influencia en otras regiones del mundo. Diplomáticamente, la venta fomentó relaciones mejoradas entre Rusia y Estados Unidos, allanando el camino para futuras cooperaciones y colaboraciones en varios frentes. En última instancia, la venta de Alaska representó una maniobra geopolítica astuta que permitió a Rusia consolidar sus intereses y reajustar sus objetivos estratégicos en un panorama global en rápida evolución. Sin embargo, el tiempo demostraría que la venta de Alaska fue un acto de previsión diplomática. El descubrimiento de oro, petróleo y otros recursos transformó a Alaska en un bastión de oportunidades para Estados Unidos, mientras que Rusia redirigió su enfoque estratégico hacia otros lugares. En conclusión, la venta de Alaska a Estados Unidos es un testimonio de las complejidades de la geopolítica y del legado perdurable del liderazgo visionario. Sirve como recordatorio de que la historia está tejida con hilos de ambición, diplomacia y previsión. Pensando en este capítulo de la historia, podemos atender las lecciones que ofrece y valorar los lazos perdurables que unen a las naciones a través del tiempo y el espacio.